Buenos días. Muchas gracias de nuevo a la organización y a Medtronic por la amabilidad de contar conmigo para este congreso. Y enhorabuena por el congreso, Eduardo. Vamos a ver, estos son mis conflictos de intereses. El índice de masa corporal de 50 se ha puesto tradicionalmente como una barrera. Parece que el paciente, cuando alcanza ese índice, supone un reto especial, un reto terapéutico especial que no podemos satisfacer, cuando realmente yo creo que es una continuidad en todo el tratamiento de la obesidad el índice de masa corporal. Realmente, cuando alcanzamos un índice más alto es más difícil, pero continuamente, mientras vamos progresando de una forma lineal, se va complicando la situación conforme los pacientes avanzan en su índice de masa corporal inicial. El paciente con un índice por encima de 50 o por encima de 70, como es el caso, supone un reto en todos los aspectos terapéuticos, desde que uno lo afronta para meterlo en quirófano hasta que hace la cirugía, la decide, la hace y lo sigue en el postoperatorio. Yo estoy un poco sesgado en mis opiniones respecto a esto, porque he de decirles que yo comencé la cirugía bariátrica gracias a los índices elevados y a las reganancias ponderales. Históricamente, en mi hospital, en mi servicio, no se hacía cirugía bariátrica en los años 90, cuando yo hice la residencia. No conocíamos lo que era la obesidad, tuve la oportunidad de conocerla en una estancia en Rochester. Y cuando yo volví a trabajar en el año 98, ya se habían acumulado unos cuantos cientos de pacientes que realizaba otro departamento de cirugía, que suponían un problema por reganancias ponderales, porque las técnicas que se hacían eran las gastroplastias verticales anilladas y los bypasses de Torres-Oca. Y cuando un paciente reganaba peso, se le volvía a regrapar o se le cambiaban las longitudes de las asas, con los resultados que ya conocemos 20 años después, que eran regulares. Los endocrinólogos, ante este problema y ante la negativa de los otros cirujanos para hacer estas intervenciones, tanto en los índices elevados de entrada como en las reganancias ponderales, consultaron con mi servicio, y como yo tenía la breve experiencia de haber estado con Mike Sarr en la Clínica Mayo, pues se me asignó el tema de la cirugía bariátrica, tanto para superobesos con pérdida escasa como para las reganancias ponderales. En aquel año, como yo tenía que acometer este tipo de tratamiento quirúrgico, este tipo de pacientes, la técnica elegida para hacer fue la técnica de Escopinar, o más bien la modificación española del doctor Larraz. Combinábamos las dos técnicas. En el año 2001 nos incorporamos a la línea mundial de hacer bypass gástrico laparoscópico, pero yo quedé haciendo cirugía malabsortiva, incorporando el cruce duodenal, realmente porque me parecía una cirugía más bonita. Luego aprendí que era metabólicamente más fisiológica, pero me pareció una cirugía más atractiva para el cirujano que lo Escopinaro, y empecé a hacer con esa simpleza de indicación la técnica de Hess en aquel año. Paralelamente se empezaron a hacer gastrectomías verticales cuando Michel Gagné la describió como cirugía primaria bariátrica, y en 2007, como saben, incorporamos la técnica de una anastomosis. Desde siempre ya sabíamos que los pacientes con superobesidad o con obesidad más alta suponían un problema cuando se sometían a un bypass gástrico, y esto lo publicaba Brolin en la década de los 90, cuando decidió aumentar, aunque sabéis que son unas medidas todavía un poco agresivas del bypass gástrico, pero decide aumentar las medidas del bypass gástrico en un comparativo randomizado en los pacientes superobesos o en los pacientes con índice de más de 50, encontrando que había diferencias significativas en la pérdida ponderal, siendo mejores las pérdidas ponderales cuando el bypass era más largo, que no era ni un bypass distal ni un bypass metabólico como lo entendemos ahora. De todas formas, si ven la gráfica, la verdad es que esto sucedía en el tercer y cuarto año, pero luego al quinto año parece que las curvas se volvían a encontrar, que es lo que hemos visto 20 años después que pasa con los cambios de las longitudes de las asas del bypass, que inicialmente los metabólicos o los más agresivos van mejor, pero a largo plazo se comportan de una forma similar, siempre que no haya defectos en la confección del pouch. Kelvin Higa, otro de los grandes defensores del bypass gástrico, ya comunicó hace unos 10 años los resultados a 10 años de la cirugía, con la información dramática que nos dio, que es que el seguimiento era pobre, pero también la otra información que nos daba es que los pacientes con un índice por encima de 50 inicial no iban bien con un bypass gástrico, y él era uno de los reyes del bypass gástrico de la historia de la cirugía bariátrica. Yéndonos a nuestro hospital, esta es la relación de casos que tenemos, o los porcentajes de índices de masa corporal que tenemos en nuestra serie de cirugía bariátrica. Como ven, en el grupo de pacientes con índice de masa corporal por encima de 50 suponen la cuarta parte de nuestra casuística anual en el Hospital Clínico San Carlos.
Y nosotros tenemos estas técnicas que hacer, es decir, raro es que hagamos otras técnicas. Hemos hecho bypass de una anastomosis como cirugía de recurso en algunas ocasiones, hemos hecho algún escopinaro todavía, algunas otras técnicas en cursos y congresos para probarlas, pero básicamente nos centramos en un bypass que se realiza de forma estándar con medidas entre 150 y 200 de asa alimentaria y aproximadamente 150 de asa biliar, una gastrectomía vertical que se realiza sobre una bujía de 42 French y un SADIS que se realiza con bujía de 54 y con canal común de 250 y excepcionalmente de 300 con una bujía de 42 French. El paciente con índice de masa corporal por encima de 50 idealmente debe ser optimizado preoperatoriamente. No digo que nosotros lo hacemos, digo que no lo hacemos, porque en el entorno sanitario público en España es muy difícil preprogramar la cirugía con un mes de antelación. El número de fracasos de alteraciones de la programación quirúrgica, si se hace con un mes, sobrepasa el 50%, con lo cual no podemos tener a los pacientes preparándose para la intervención quirúrgica. Disponemos de 3 armas en mi medio, que son la dieta de muy bajo contenido calórico, que se les daría durante 15 o 20 días preoperatoriamente, la colocación de un balón intragástrico, que lo tenemos aceptado solamente para condiciones muy particulares, pacientes con índices muy elevados o con determinadas patologías que así lo aconsejen, y análogos de GLP-1 que se utilizan en el contexto de ensayos clínicos, pero que vamos viendo que tienen éxito con pérdidas de hasta un 10% preoperatorias, aunque los pacientes están durante unos 6 meses con el tratamiento y está financiado en estos casos. Utilizamos pacientes que sean diabéticos para favorecer esta indicación. Yendo un poco al pasado, encontramos que los pacientes con índice de masa corporal por encima de 50 suponían un riesgo operatorio especial. Y muchos me pueden decir, esto está hecho hace 15 años, esto no tiene vigencia hoy día, que las complicaciones son mucho menores. Pero bueno, yo he hecho un vistazo a la literatura y a nuestros resultados actuales para ver si son vigentes todavía. La escala de riesgo que publicó el doctor de María hace unos 15 años veía cómo el factor de riesgo más elevado para la posibilidad de desarrollo de complicaciones postoperatorias era el índice de masa corporal por encima de 50, incluyendo otros factores como el género masculino, la hipertensión, el riesgo de tromboembolismo o la edad, pero el más potente era el índice de masa corporal por encima de 50. Y esto hacía que la mortalidad postoperatoria subiera exponencialmente, con lo cual recomendaba aplicar esta escala para decidir la cirugía en 2 tiempos con el fin de disminuir el riesgo quirúrgico. ¿Qué encontramos en esta corta serie de unos 700 casos en nuestro medio? Pues globalmente pongo las complicaciones globales, están incluidas, no están categorizadas por la escala de Dindo, pero están incluidas todas, por eso los resultados pueden parecer un poquito elevados. Por debajo de 50 y por encima de 50, si cogemos la serie global con los 3 tipos de intervenciones que hacemos, no hay diferencias significativas en cuanto a las complicaciones, pero si analizamos por grupos, vean que con la técnica malabsortiva que hacemos, el SADIS, no hay diferencias significativas tampoco en cuanto al índice de masa corporal, pero en el bypass gástrico sí. Quizás porque el bypass gástrico lo empezamos antes y están incluidos pacientes más antiguos con más complicaciones, puede estar sesgado, pero la realidad es que encontramos que hay un 30% más de complicaciones cuando el índice supera los 50 en los pacientes sometidos a bypass gástrico. También pienso que la realización de una anastomosis gastroyeyunal alta en un paciente muy pesado supone un problema por la presencia del hígado generalmente, cosas que no se presentan a la hora de hacer una anastomosis duodeno-ileal. Es decir, bueno, estos son especulaciones, pero quizás puedan justificar estos datos. Sea como fuere, la recomendación sería que en nuestro centro, si vamos a hacer un bypass en un paciente con un índice por encima de 50, pensemos hacerlo en 2 tiempos. La realidad es que son pocos los pacientes con este índice de masa corporal inicial que son sometidos a bypass gástrico hoy día, porque ya saben que decidimos hacer técnicas hipoasortivas en estos casos. ¿Cuáles son los resultados que encontramos en los pacientes con IMC por encima de 50 sometidos a bypass gástrico? Pues que la pérdida ponderal a 5 años es bastante peor que la pérdida ponderal de los pacientes con índice de masa corporal por debajo de 50. Y si vemos cómo fracasan los pacientes, el 43% de aquellos que tienen un IMC inicial por encima de 50 fracasan cuando se compara con los pacientes con índices inferiores de 40 a 50 y menor de 40, es más del doble de fracasos a los 5 años de la cirugía.
Y estos fracasos se presentan en el tiempo de esta manera, es decir, los dos primeros años los pacientes aguantan bastante bien, el tercero y el cuarto probablemente se comportan como los pacientes del grupo con IMC inferior, pero a partir del quinto año postoperatorio los fracasos se multiplican por 2. Y aquí no incluimos los pacientes que perdemos en seguimiento, que como saben todos, a partir del quinto año suben exponencialmente de la misma manera. En una gráfica de dispersión de puntos vemos cómo es un continuo, como decíamos al principio, es decir, progresivamente cuando se avanza en el índice de masa corporal, se avanza en el índice de fracasos en el tiempo. Es decir, no hay una barrera que sea 50, con lo cual debemos pensar que cuando un paciente tiene por encima de 45 ya se acerca a la posibilidad de ser sometido mejor a una cirugía más agresiva. ¿Qué pasa con nuestros enfermos sometidos a SADIs con estos índices de masa corporal, que son más numerosos? Bueno, pues el índice de fracasos parece que es bastante menor que los sometidos a bypass gástrico. Vean que los 4 primeros años son prácticamente inexistentes y a partir del quinto año sí se triplican, pero nos quedamos en un humilde 6%, o sea que es bastante razonable. Cuando hacemos la determinación de las medias de exceso de peso perdido a 5 años, vemos que la diferencia es grande, de 89 a 79, pero es que los pacientes con IMC por encima de 50 alcanzan casi un 80% de exceso de peso perdido a 5 años, es decir, siguen siendo resultados bastante buenos, sobre todo cuando los comparamos con las otras técnicas. También existe un empeoramiento progresivo, según ven en esta gráfica, pero la verdad es que es menos llamativo que cuando el empeoramiento progresivo en los resultados me refiero, pero que es menos llamativo que cuando hacemos técnicas menos agresivas, como ven. Y cuando comparamos las dos técnicas, pues la realidad es llamativa, pero es lo que han encontrado dos grupos. Es decir, somos capaces de ofrecer un 80% de exceso de pérdida de peso a 5 años cuando hacemos una técnica hiposartiva y nos quedamos en un 50% cuando hacemos un bypass gástrico. Y aquí sí están un poco artefactuados los resultados porque están incluidos todas las medidas, pero como comentaba hace un momento, casi todos los pacientes con medidas más largas de bypass van mejor los 3-4 primeros años, pero a partir del quinto o sexto año se igualan los resultados con los pacientes con bypass estándar. Y la tercera técnica es la gastrectomía vertical. ¿Qué decir de la gastrectomía vertical? Pues permítame decir una cosa, la gastrectomía vertical nunca fracasa en el tratamiento de estos pacientes porque está llamada a fracasar, es decir, pensamos que va a fracasar desde el principio, con lo cual no existen fracasos, existen pacientes que se salvan de un segundo tiempo, pero la mayor parte son programados para un segundo tiempo. Es decir, es una forma quizás optimista de ver el resultado de esta cirugía que es tan criticada hoy día por las complicaciones, pero a mí me parece razonable. ¿Qué pasa con estos pacientes? Bueno, los resultados obtenidos a 5 años, que los pueden encontrar en la revista SOAR publicado hace un año, son un 67% de pérdida. Y me dirán, bueno, esto es significativamente más bajo que los datos que hemos ofrecido hace un momento. Sí, pero también son pacientes significativamente más pesados inicialmente. El IMC medio de los pacientes que se hacen SADIs en un tiempo es bastante inferior a este que se hacen en 2 tiempos, que son pacientes que se acercan a los 60 de IMC medio, o sea, que probablemente sean resultados comparables en las 2 series. Y finalmente, ¿qué hacer ante el fracaso de estas cirugías? Es decir, hacemos un paciente con IMC por encima de 50 y hacemos un bypass o hacemos un SADIS. Pues si le hacemos un bypass y fracasa la cirugía, tampoco tenemos por qué tirar la toalla. Podemos convertirlo y darle una segunda oportunidad sabiendo que no va a ir tan bien porque es un paciente súper adaptado, es decir, es un paciente seleccionado para haber ido mal con una técnica quirúrgica bariátrica y que además está súper adaptado por la cirugía realizada y por el paso de los años. Entonces el resultado no va a ser espectacular, esto lo tiene que conocer el paciente, que probablemente va a pasar una pérdida de un 43% a una pérdida de un 63% nada más, que eso puede suponer 10-15 kilos de pérdida que a lo mejor no le satisfacen. Cuando afrontamos un fracaso en un paciente con un SADIS, tenemos varias alternativas técnicas, hemos hecho algunos casos. Tenemos la RESLIF, que ya se ha comentado aquí previamente, que a mí me parece lo más adecuado siempre que se encuentre justificación para ello, aunque la justificación muchas veces a mí me resulta muy difícil de establecer preoperatoriamente, ya sea con una papilla o ya sea con un CT con reconstrucción tridimensional. Es decir, la verdadera justificación es cuando se diseca totalmente la manga y sus dilataciones fúndicas o antrales en quirófano. Es decir, preoperatoriamente puede no verse y existir, pero hay que dar el paso de meterlo en quirófano. Creo que tengo 4 casos hechos de RESLIF después de SADIS con fracaso y 2 han ido bien y 2 han vuelto a reganar el peso y se sitúan en torno a un 40-50 de pérdida a largo plazo. Se puede acortar el canal común, pero
yo, aunque el paciente venga de 50 IMC inicial o 55 o 60, bajar de 250 centímetros, por lo que comentaba ayer, me parece difícil de justificar y peligroso. Lo que sí he hecho en 2 ocasiones ha sido, ante fracasos ponderales, revisar el asa común que había dejado en la cirugía previa, y habían sido pacientes los 2 míos, y en los 2 encontré que había cometido un error en la medición, encontrando un asa de 350 y otro asa de 400 centímetros. Entonces sí lo he reducido a 250, pero también he de decir que en los 2 casos que he operado, las 2 pacientes han tenido una pérdida de peso regular en el posoperatorio, independientemente de acortarle metro y medio de asa. Y se puede convertir a un cruce duodenal. Yo creo que dejé claro ayer mis ideas sobre esto. Convertir un paciente con un SADIS de 250 a un cruce duodenal con una asa alimentaria de 2 metros y un canal común de 50 es probablemente que dejarle que pierda 8, 10, 6 kilos en los siguientes 2 años, condenarle a cambiar de un ritmo de posiciones diarias entre 1 y 2 a entre 5 y 6 y volver a observar la reganancia ponderal que se produce 4 o 5 años después, con lo cual no se lo recomiendo a nadie. Yo creo que esto es, en fin, lo que hacemos con estos pacientes, pero queda un pequeño apartado que es el paciente imposible. Independientemente del índice de masa corporal, es el paciente que metemos en el laparoscopio y encontramos esto. Este paciente, hay muchos que dirían, pues yo saco los trócares y le mando a optimizar, pero a lo mejor está optimizado ya. Entonces, alguna vez los encontramos, paciente que además no permite un pneumoperitoneo. Aquí, a mí, hacer una gastrectomía vertical me parece una labor prácticamente imposible. Hacer un bypass gástrico me parece dificilísimo. Hacer un duodenal switch también, un SADIS, me parece muy difícil porque conlleva la realización de la manga gástrica igualmente. Entonces, la opción que he hecho en algunas ocasiones es simplemente hacer una especie de pseudoescopinaro modificado. Probablemente podamos encontrar una parte donde seccionar el estómago por debajo del hígado y subir un asa lo más distal que se pueda, pero incluso sin medir adecuadamente, y hacer una anastomosis. Esto es la técnica de escopinaro en una anastomosis que hace el doctor Resa en España. Bueno, esperamos que pierda peso de la forma más adecuada y al cabo de un año de la cirugía convertimos a una tubulización gástrica y a una IDRUS, dejándole una conformación de bypass gástrico. Pocas ocasiones he tenido de hacerlo, pero me parece que es una solución de recurso que es buena cuando el paciente es realmente difícil. En conclusión, bueno, hay que pensar cómo afrontar estos pacientes. Creo que hay que buscar la mejor técnica para estos pacientes súper obesos y hacerla de la mejor forma, de la forma más segura. Hay pacientes que tolerarán una cirugía en un tiempo, depende de las condiciones anatómicas que se encuentran en quirófano, yo les aviso a todos, y hay pacientes que con índices de 65 es una cirugía tremendamente sencilla, depende de la anatomía, pero la mayor parte de los pacientes hemos de pensar que se pueden complicar y además pensar que eso está descrito y escrito en la literatura, que nos arriesgamos, sobre todo si entramos en un 60, a tener más índice de complicaciones no sospechadas, incluso que no tengan que ver con la técnica quirúrgica, que pueden ser complicaciones cardíacas o pulmonares. Muchas gracias.